Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de... 8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Buen día, Manuel, buenos días. Ciro por la Mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. Hoy no se realizará la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano para elegir a sus candidatos para las elecciones de junio, confirmó a Por la Mañana Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. La reunión que se tenía prevista para hoy se movió para el fin de semana y ahí el partido elegirá a los candidatos de Quintana Roo y Durango. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, analiza la respuesta que le dará a la carta que envió el presidente López Obrador, en la que consulta si puede dar a conocer los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia. México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 475,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 643 muertes en 24 horas. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 475,644. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 37 centavos. Bueno, y tomar en cuenta que Caminos y Puentes Federales anunció ayer, un organismo de comunicaciones y transportes, que las carreteras pues suben de precio prácticamente como cada año. Ha indicado este comunicado que a partir del primer minuto de hoy, miércoles 16 de febrero, pues ya se han considerado para esta actualización de tarifas, pues comparar índices inflacionarios de diciembre del 20 con el 21. Esto nos lleva simplemente a un por lo menos incremento del 7.36% promedio en caminos y puentes concesionados para este fideicomiso. Así que, por ejemplo, el corredor México-Acapulco, ojo para quienes corren toda esta ruta, determinó un incremento adicional dentro del límite del 10%. ¿Por qué? Pues porque lo habían estado deteniendo por motivo de la pandemia, habían detenido un poco este aumento, ahora ya no, este se va a 10%, dependiendo de la zona del país. Bueno, pues ahí podrá usted estar viendo algunos ajustes. La Cuernavaca-Acapulco será de 595 pesos, tiene un incremento de 14%, la México-Cuernavaca 138 pesos, sube 13%, la México-Querétaro como referencia 198 pesos, 7%, en fin, y hay varias de las autopistas en la zona del país que a usted le corresponde, pues ya lo puede ver en las... ¿Aumentos? Aumentos, Ciro. Sí, aumentos para todo el país. En las pues, oficinas de caminos y puentes, seguramente los medios de comunicación a nivel local van detallando ya las rutas, ¿no? Para el caso del Estado de México, para el caso de Sonora, para el caso de Nayarit, donde estén estas autopistas, y usted tenga en cuenta que a partir de hoy todas estas de caminos y puentes cuestan entre 7 y 10% más caras. Bueno, pues vámonos a pausa. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Sí, diciendo que si ya nombraron al señor Palazuelos como candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, no, informamos lo contrario. No. Iban a tener hoy iba a tener una asamblea, o cómo le llaman en Movimiento Ciudadano. Sí, su consejo para elegir ya sus candidatos, pero se aplazó. Para el fin de semana, y ahí resolverán. Hemos buscado a los dirigentes de Movimiento Ciudadano y la respuesta, son muy abiertos ellos, frecuentemente hablan con nosotros, pero nos dijeron que por lo pronto en ese tema guardan silencio de aquí al fin de semana. Sí, cuidadosos. Que para no violentar la equidad, la veda y esas cosas que dicen los políticos. Está bien. ¿No? Está bien, bueno. Está bien, se vale. Eso es. Así que ya no sabremos más de la decisión de llevar o no llevar en Quintana Roo al señor Palazuelos. Ya lo definirán ellos en su consejo. En su consejo, sí. En su consejo. Es que luego es muy difícil acordarte. Unos partidos los llaman asamblea, otros congresos, otros consejos. Creo que lo de ellos es consejo. Lo de Movimiento Ciudadano. 8:05, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:09, Miriam, buen día. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Ayer informábamos sobre la manifestación de papás de niños con cáncer que se realizaría a las 7 de la noche afuera de Palacio Nacional. Como sabemos, esas manifestaciones, por lo complicado de la logística de que los papás puedan trasladarse de todo el país hasta el centro hasta la Ciudad de México, se hizo una manifestación simbólica. La intención era prender 100 veladoras para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Ahí vemos algunas de las imágenes. Lo que decían los papás en esta manifestación: son más de 2,000 días que cumplimos haciendo la misma petición al gobierno federal, a la Secretaría de Salud Federal, de que se completen los esquemas de medicamentos y de quimioterapias para los pequeños. Ellos recordaban, en otros países, o en un día como hoy, conmemoran los avances científicos para salvar vidas, conmemoran a los niños que se lograron salvar de cáncer. Y en México la tristeza son 3,000 muertes registradas. Los papás nos señalaban, relacionadas con la falta de medicamentos, la falta de quimioterapias o los esquemas incompletos. Es lo que estaban conmemorando el día de ayer. Guardaron un minuto de silencio, entregaron un documento ahí en Palacio Nacional para que se lo entregaran al presidente de la República, informándole que la situación del abasto de medicamentos no se ha solucionado, que tienen graves problemas. Y también les decían y les daban la advertencia pero esto no se queda solamente en una manifestación, en un pronunciamiento público. Recordaban, tenemos 8 denuncias en la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable, tanto por el secretario de Salud, autoridades de segundo nivel, también contra el presidente de la República, por la escasez de medicamentos que ha causado la muerte de algunos pequeños. Y también decían que a base de amparos, más de 220 amparos se han tenido que tramitar a lo largo del país, pues para poder acceder a los medicamentos. Nos dicen cada año que está subsanado el asunto de los medicamentos, que están en las farmacias de los hospitales, que están en las farmacias de las clínicas. Señores, no es verdad. Tenemos que batallar mes con mes para surtir las recetas médicas, ¿no? Algunos llevarán a sus pequeños. Sí, ahí estamos si nos están siguiendo en Telefórmula. Un pequeñito que lo llevó su papá, es decir... Pero un pequeñito de 3 años, 4 años. 3 años, no más de 3 años, Ciro. Sí. Y los que pudieron llevaron a sus hijos. La mayoría no lo hizo, ya era un poco tarde, hacía frío, obviamente, pero bueno, es la protesta, aquí estamos. Les decían también al presidente de la República, a la autoridad federal en general, que ya basta también de la descalificación cada que salen a manifestarse. Decían, somos de carne y hueso y tenemos un enorme dolor por la situación de la salud de nuestros pequeños, ¿no? Basta de que el aparato del Estado nos está atacando, quimios y medicinas ya cumplen su palabra. Esa es la manifestación del día de ayer, Ciro. Bueno. Y se quedaron las veladoras prendidas. En algún momento seguramente el personal de limpieza, como suele suceder en estas manifestaciones, pues retiran todo esto, ¿no? Bueno. Y ahí siguen. Ahí siguen. Estamos ya en la segunda mitad, empezando la segunda mitad de febrero del 2022, y ahí siguen esas personas que conocimos en el 19. En el 19, Ciro, en el 19 con la primera manifestación. Además, una de las más sonadas fue justamente el señor Israel Rivas caminando no sabían cómo iban a manifestarse ni cómo expresarse en 2019. Pues ya tienen más de 2,000 días desde entonces pronunciándose la toma del aeropuerto. ¿Cuántas veces han tomado el aeropuerto? ¿No? Una de manera muy violenta, les evitaban pasar por los pasillos. ¿Cuánta desesperación, Ciro, por algo tan básico y que es un derecho? El derecho a la salud y el derecho a los medicamentos. ¿Quién lo garantiza? Pues debería de ser la Secretaría de Salud, debería de ser alguien. Quizá alguien no está haciendo su trabajo, también decían algunos. Quizá ya están los medicamentos, estén en alguna bodega y alguien no está haciéndose cargo de la distribución de manera correcta, o alguien no está haciendo bien la compra de los medicamentos, lo que sea, Ciro. La falta de un medicamento una semana implica la complicación de la salud de un pequeño con cáncer.
No, es una enfermedad que avanza muy rápido, que amerita un tratamiento inmediato, seguir con cada una de las indicaciones médicas y las quimioterapias, pues cada ciclo, que pueden ser 20, 21, 22 días, conforme se determine, ¿no? No se puede interrumpir y muchos las han interrumpido. Me recordaba también la abogada Andrea Rocha, que la próxima semana se estarán ya yendo de nuevo a la Fiscalía General de la República, se van a reanudar las comparecencias de los papás de las 8 denuncias que se presentaron desde el año pasado. Uno de estos casos es un caso de Nuevo León, ya lo tendremos aquí reseñando, donde se documentó perfectamente la muerte por lo menos de un pequeño por la falta de medicamentos, cómo se fue deteriorando toda la salud del pequeño hasta que llega la muerte. Eso es el impacto de la falta de medicamentos. Bueno. Sí. Muy bien. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Bueno, pues el presidente Ciro va a estar en Santa Lucía hoy, ahí en la base aérea de Santa Lucía, en lo que será pues más bien el aeropuerto Felipe Ángeles, porque pues la semana pasada que anduvo en actividades de la Fuerza Aérea, pues ahí sí conviene decirle base de Santa Lucía, pero pues realmente pues eso tendrá que ser en algún momento, ya lo tienen las siglas, ya está registrado el aeropuerto Felipe Ángeles, pues para revisar lo que es inevitable, Ciro, en cuanto a las fechas que no quiere mover el presidente. Para el 23 de marzo lo va a inaugurar. Estamos a 16 de febrero. ¿Y va hoy a Santa Lucía el presidente? Hoy va a Santa Lucía, va a revisar obras. Me imagino que sin prensa. Pues sí, sin prensa. Primero, porque no puede hacer difusión, en todo caso, de obras públicas, ¿no? Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación confirmó que el presidente debe de abstenerse de promocionar el proceso de revocación de mandato, que hasta ahí más o menos, pues el presidente ya vimos que ha estado en otra cosa. Pero esta veda, esto que implica una veda de difusión de programas públicos, solamente le permite hablar de protección civil, de salud, de seguridad. El punto no es de aeropuertos. No de aeropuertos, no de obras, con todo de que se va de fin de semana a revisar obras a la República y etcétera, y habla de inversiones. Bueno, pues el presidente siempre lo termina haciendo, ¿no? Termina metiéndose en la delgada línea de pues hacer lo que él quiere, ¿no? Pero creo que con el aeropuerto Felipe Ángeles va a ser muy complicado simplemente pues brincarse en la barda y hacer una inauguración abierta, ¿no? Creo que todavía hay una discusión, por lo menos lo había hasta hace algunos días, de la decisión de la dirección del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Donde ellos pueden hacer una inauguración como si fuera un aeropuerto normal, un aeropuerto privado, que no lo son. Ya sabemos que es un aeropuerto dirigido por las fuerzas militares, pero pues ellos pueden hacer la celebración al llegar los primeros aviones de donde lleguen, de Monterrey, etcétera, de Tijuana, de donde están programados, aventar los famosos chorros de agua y ya. ¿O qué quiere hacer el presidente? ¿No? Ayer veíamos que hubo una reunión en Palacio Nacional, ya involucrada también la jefa de gobierno, porque pues no solamente está involucrada ella, también está el gobernador del Estado de México en lo que tiene que ver con las vías de acceso. La clave son las vías de acceso. Tenemos meses hablando en este programa y en la noche en televisión de las vías de acceso. No está resuelto el problema de las vías de acceso. De hecho, creo que fue la semana pasada. La semana pasada, sí, cuando dijimos ya con este trabajo de Marco Silva, terminamos la entrega, porque ya lo que pasa de aquí a las siguientes 6 semanas, 5 semanas que faltan para la inauguración del aeropuerto, pues ya no van a cambiar mayormente las cosas, ¿no? Y supongo que por eso el presidente va, ¿no? No solo para ver y que le muestren, creo que muchos avances al interior, sobre todo en la parte de tecnología. Será un aeropuerto que tenga una parte tecnológica muy avanzada, pero será un aeropuerto que sí o sí va a funcionar si la gente puede llegar y puede salir rápido de ahí. Y eso hoy no es posible. A menos de que le des un trato, que es lo que hemos discutido mucho, de aeropuerto local, Ciro. De que le sirva a la gente de esa zona de la ciudad, ¿no? Lo cual sería todo un desperdicio, ¿no? Pero que en lo inicial, pues bueno, pues vuele la gente que esté cerca de ese aeropuerto, sáquele provecho a ese aeropuerto, ese ¿no? sea el proyecto a futuro. Pues sabemos que van a volar. ¿Cuántos vuelos? Está Marco Silva por ahí. 8. 8 vuelos en el inicio. A ver, pásale, Marco. Bueno, a ver, dejamos eso mejor ahora que regresemos de la pausa. Porque a lo mejor así será el proyecto. Empezará con muy pocos vuelos. Irán aumentando en la medida que sea menos difícil para la gente que vive en distintos lugares del Valle de México, no solo en esa zona cercana al aeropuerto, llegar. Tendría una cierta lógica. Entonces, lo que se inaugurará el 21 de marzo es básicamente la obra
del aeropuerto, no su funcionamiento, porque pues con 8 vuelos diarios no se podrá decir que es un aeropuerto en pleno... No, y le podrán meter 50 vuelos militares. Se los podrán No, los vuelos, pero los vuelos militares ya se hacían. Esos no cuentan, exacto. Esos ya se hacían, esos no cuentan, con todo respeto para las Fuerzas Armadas. No cuentan en la aviación comercial, no cuentan para los ciudadanos, cuenta para otras cosas. Sí, tantán, ¿no? Pero bueno, pues veremos qué decide el presidente y veremos qué comenta el presidente, ¿no? Difícil, pero pues a ver cómo va a evaluar, ¿no?, su visita a Santa Lucía. Lo vi muy bien, muy bonito. Por lo pronto vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. Pausa, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. (8:24) Antes de continuar con la información, es que le íbamos a preguntar a Marco Silva sobre si hay alguna noticia, que ha cambiado en algo la información sobre las líneas aéreas y el número de vuelos con los que comenzará a funcionar dentro de 35 días. 35 días. El aeropuerto de Santa Lucía. Hoy el presidente López Obrador anuncia que va a hacer un recorrido, una inspección. Después de que, como bien dice Manuel, hablaron ayer en Palacio Nacional, ahí estuvo el secretario Arganis, estuvo la jefa de gobierno, el gobernador del Estado de México, es decir, los involucrados, Ciro, que básicamente pues el tema fue los 23 proyectos de conexión, que están todos muy 23 rezagados. Proyectos de conexión, las 23 rutas, vías, caminos. Entre para pasos llegar libres, al pasos de cuota, rutas de transporte público, y de las cuales pues al final van a privilegiar 2. Serían 2, y insisto, serían 2 las que estarían listas el 21 de marzo. Las 2 son prácticamente internas, o ya estando ahí, ya estando en esa zona. Sí, correcto, porque básicamente uno utiliza vías que ya existen actualmente y que operan actualmente, del lado poniente, el circuito exterior mexiquense, del lado oriente, la México-Pachuca, que también, pues aquí lo informamos desde temprano, uno de esos accesos pues tuvo una falla en uno de sus traves, se cayó un puente, entonces eso implica, por supuesto, retrasos en una obra que no iba a estar lista. Es en específico la desviación hacia la Libre México-Pachuca, no iba a estar lista el 21 de marzo. Pero bueno, primero, líneas aéreas. Estamos con los 8 vuelos originales, con destinos que vienen y van a Guadalajara, Nuevo León, Monterrey en concreto, Tijuana y Cancún, de 2 líneas aéreas, Volaris y Viva. 4 vuelos, repítenos las ciudades. Es Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún. Son 8 vuelos que se van a operar, 4 que llegan, 4 que se van. Aeroméxico informó que sale a Mérida y Villahermosa a partir del 23, me parece el 23 de abril. Ya se pueden comprar los boletos. ¿Con un vuelo diario? Con un vuelo diario, correcto. Entonces inicia el aeropuerto con 8 vuelos, y a partir de abril serán 12. Exactamente. 12. Y no se ha anunciado. Y nada más. Aeromar, que es otra de las líneas aéreas que el propio director del aeropuerto como empresa, de la IFA SADCB, que es el general Isidro Pastor, él habló de Aeromar. Bueno, lo único que sabemos de esta línea aérea es que abrió su bolsa de trabajo para quienes decidan formar parte del equipo de trabajo desde Santa Lucía. Es decir, hay plazas para puestos de agente de servicio al pasajero y trabajador general. No conocemos todavía rutas, itinerarios y frecuencias, pero ellos insisten del lado del gobierno, de la autoridad, en que Aeromar será una de las líneas aéreas que va a estar operando. Al día de hoy no tenemos detalle. Y respecto a cómo llegar, ya hablábamos de las vías. También hay un pendiente de información que se ofreció para finales de este mes, Ciro, y es las líneas de transporte 9 que van a conectar al aeropuerto desde la Ciudad de México. En la última conferencia de prensa que dio Isidro Pastor, que fue un jueves previo a la pandemia, que seguramente fue jueves 3 de febrero, antes de la veda por la revocación de mandato, en esa última conferencia de prensa, porque después ya no pueden hablar, nosotros hemos pedido información, no la han proporcionado justo porque están en el formato de cómo entregar esa información sin violar la veda. Bueno, en esa conferencia lo que se dice es que estaba por firmarse contratos para la operación de taxis y autobuses desde 9 puntos de la Ciudad de México
hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esos son los pendientes a 35 días. No se sabe quién. No sabemos qué empresa. No sabemos qué empresa, no sabemos los costos, no sabemos los itinerarios y tampoco sabemos los puntos específicos. Los costos sí, ¿no? Porque dijeron que iban a cobrar máximo 150 pesos, ¿o cuánto decían? No me acuerdo, Ciro. Ahora lo estoy revisando. El general hace la semana pasada, hace 2 semanas. Mira, estoy leyendo una nota de Forbes y dice: los costos de transporte que brindarán las compañías oscilarán entre los 50 y 150 pesos pero por eso día. lo informó la semana pasada, general. Pues, así que tu nota lo traía, Marco. Sí, no te recuerdas, ¿no? Que hace muchas notas ya, ¿no? Ya se le olvidó. Pásenle su texto. Como sea, El 50 y 150 pues sigue siendo un rango que exige más claridad, ¿no? Es decir, si yo voy de Santa Fe van a ser 75, si voy desde la Magdalena a Michuca, que es el oriente, van a ser 50. Si voy de Perisur van a ser 150. Exactamente, desde Perisur, desde Ciudad Universitaria van a ser 150. Entonces, esas precisiones, más los horarios, que también son importantes, que tendrán que cotejarse con los horarios de salida de los vuelos. Y otra cosa que se había informado, ¿te acuerdas, Ciro? Es que estarían pidiendo las líneas aéreas que no se pidiera a los pasajeros llegar con tanto tiempo de anticipación, para que este previo que se invierte... Que lleguen barriéndose. Pues que se use más bien... Tú ya te vas, ¿no? Tú tomas vuelo ese día, ¿no? Yo tomo vuelo ese día. ¿Te El 21 de marzo. Sí, voy a llegar bien Oye, vete temprano. con el presidente, porque se va rápido, va en ruta presidencial. Pero es que ahí no tengo lugar, ese pasaje no lo venden. No, ahorita como periodista yo sí me seguro, voy a ¿no? ir en Uber, que, insisto, esta es la otra parte, ¿no? Es decir, en todos los aeropuertos del mundo sucede. El tema es que a 35 días no está resuelto en este, que es el asunto de los contratos. Con qué taxis van a trabajar, con qué líneas de transporte, autobuses, pullmans, shuttles, como quiera que se les llame, van a trabajar. Te van a decir que qué te importa. Lo importante es que 5 o 6 días antes de que se inaugure el aeropuerto la gente pueda tener esa información. Para eso la tienen prometieron tiempo. para finales de febrero. Es decir, en 2 semanas tendríamos que saber ya cuáles son las rutas, insisto, cuáles son los horarios. 16, 23. En 2 semanas, en 2 miércoles, ya estamos en marzo. Pues entonces, ese es el plazo que ellos fijaron, ¿no? Así las cosas con el aeropuerto. El día de hoy estará ahí el presidente y pues, bueno, la verdad es que por más que se hayan apurado, no creo que las cosas hayan cambiado tanto respecto a la imagen que estamos viendo que fue levantada el 3 de febrero, en donde seguramente hay avances, pero de ahí a poder establecer que está terminado, híjole. Yo iba de ocioso una semana antes, Marco. Ya me caí. Yo No, sí me iba de parece muy buena ocioso. idea. ¿Por qué, como le hacen algunas cadenas de televisión cuando hay un mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos, ¿por qué no te vas a Santa Lucía 25 días antes? Y nos mandas un reporte diario desde ahí. Todos los días. Mejor 7 porque pues también Nos mandas un reporte diario. recordar que el Mejor único 7. hotel que está funcionando está como a 5 kilómetros y sobre la México-Pachuca no Camina. tiene ambiente familiar, entonces más bien estaría yendo y viniendo, ¿Es pero ambiente con de fiesta? 7 días de anticipación. ¿Es un ambiente de fiesta? No, Perdón, no es un no entendí. hotel familiar. No parece, Ciro, no parece, aunque venden que tienen salas para juntas, pues yo la verdad es que creo que son otro tipo de juntas, pero ese es otro tema. No sé. Bueno, es lo que en alguna época se conocía como un hotel de paso. Sí, Aunque, como decía Pues todos los hoteles son de paso, ¿no? un sabio, el querido, Así es. bueno, un querido amigo, decía, hotel de paso, pues si todos los Al hoteles final, son de paso. todos de paso, los ¿no? hoteles Si no, son no de serían paso. hoteles. ¿A quién se va a vivir en un hotel? Serían condominios o casas. Eso, Exacto. eso sí, eso es muy cierto. Entonces, A veces de paso estás 4 días, 5 días. el maestro Padgett, como Ciro, tú, me está por ejemplo, enviando si estuviste 4 días, y 3, ya. 4 días. A veces el paso es más breve. Sí, depende. Exactamente, ¿no? Depende Y a qué tan veces es breve más sea lo breve, placentero, ¿no? a veces es de trabajo. Bueno, ¿qué ¿no? dice Padgett? Me está mandando una Padgett, captura ¿qué dice? No sé. de pantalla de su celular. Acaba de pedir un Uber a la base aérea militar número 1 desde Radio Fórmula, 499.95 Agárralo. pesos. Sí, Pero, sí. pero Humberto Padgett luego pide los Uber Plus, ¿no? No, este es un Uber X, hoy se portó decente, Sí. ¿no? Se portó bajo O sea, perfil. 500 pesos. Dice- ¿Y tiempo estimado? 10:17 al punto de destino, o sea, estaría llegando en cosa de 1 hora con 45 minutos, ¿no? Si su vuelo es a las 8 de la noche, no se vaya ahorita, se va hace rato. Y bueno, y claro que como funciona esta plataforma, pues es ahorita que no debe haber mucha demanda. Si además de eso nos juntamos con otros 2, 3, 4 o 10 que quieren viajar para tomar su vuelo, Va a subir el seguramente precio. este precio va a subir. Va a subir un poco el precio. Sí, correcto. Bueno, vámonos a pausa. 8. Bueno,
todo esto porque estamos a unos días de 35. Que se inaugure el aeropuerto Santa Lucía, y al día de hoy, con información disponible, será un aeropuerto con 8 vuelos diarios, sí, que a las 2-3 semanas se convertirán en 12. Y hasta ahí está la información. Habrá, dijo el gobierno, dijo el general Isidoro Pastor. Isidoro Pastor era aquel además político del Estado de México. Personaje doctor en la materia, Sí, muy bien. Que sabe, pero ha trabajado en la materia, Dijo, sin duda. Dijo el general que habrá una empresa que dará el servicio de transporte. No se sabe todavía qué empresa será. Que los precios, el rango de los precios irá de los 50 a los 150 y ya. Y bueno, y un reconocimiento, pese a que nos decían que eran reportajes golpistas y notas malintencionadas, pues un reconocimiento de lo que Marco Silva mostró desde hace un año. Si el aeropuerto Santa Lucía se inaugura en marzo del 2022, no habrá caminos, no habrá tren, no habrá vías rápidas para llegar. Es que ustedes no creen. No es que creamos, nosotros creemos en los hechos. Sí, señor. Y bueno, pues aquí estamos a 35 días y no habrá caminos, y no habrá tren, y no habrá todo eso, no habrá. Seguramente todo eso se culminará en 2, 3, 4, 5 años. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. ...8:39 por la mañana, esta es la información. Hoy no se realizará la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano para elegir a sus candidatos para las elecciones de junio, confirmó a Por la Mañana Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. La reunión que se tenía prevista para hoy se movió para el fin de semana y ahí el partido elegirá a los candidatos de Quintana Roo y Durango. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, analiza la respuesta que le dará a la carta que envió el presidente López Obrador, en la que consulta si puede dar a conocer los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia. México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 475,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 643 muertes en 24 horas. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 475,644. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 35 centavos. Lourdes, buen día. Ciro, buenos días. Ayer tuvimos aquí en el estudio a Heidi Pucher. Ella es la autora del libro El roedor, Andrés Ruemer, retrato de un depredador. Y bueno, nos contó amplio de lo que trata su libro. Ayer comentamos también que la bailarina Itzel Schnaz, ella fue la primera que sacó un video para denunciar a Andrés Ruemer. Ayer justamente se cumplió un año de este video después de que se había reunido con él y él le había pedido que no se realizara esta denuncia. Y hoy justamente para hablar de este tema está aquí en el estudio de Por la Mañana Itzel. Itzel, buenos días. Buen día, Itzel. Buen día, gracias por muchísimas venir. gracias Ciro, Lourdes, al auditorio y a la audiencia. Muchas gracias. Pues cuéntanos, Itzel. Bueno, pues en realidad está toda esta información respecto al libro. Quiero decir que hay asuntos mucho más importantes que el libro, sin hacer a un lado lo que esto significa. Nosotros ya dimos una postura. Cuando digo nosotras, estoy hablando de Montserrat Ortiz, víctima de Andrés Ruemer, y yo. Para nosotros es muy importante decir que Heidi, en verdad, no es una situación personal. Nos sumaremos siempre a la voz colectiva de la denuncia. Es simplemente que nuestra representación legal ya determinó que es un texto que nos pone en riesgo. No fuimos consultadas ¿El libro? De manera previa, hace uso de nuestro relato. Y bueno, pues la verdad es que hemos estado un año suplicándole al Estado mexicano que nos dé protección.
y que ahora salga un libro con un relato, cuando se ha cuidado muchísimo el relato de lo público y, en fin, una serie de consideraciones que nuestra representación legal determina para Monse, para mí, que compartimos representación legal por parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Jimena Ugarte, y, bueno, el grupo de víctimas que también representa. ¿Por qué? Perdón, Lourdes, sí. Es una crítica fuerte a la autora del libro. Mira, la que estás haciendo. En realidad es un libro que recopila información, ¿cierto? Sí. Entonces, pues hace uso de testimonios que ya son públicos. Sí. Lo cual es perfectamente válido. Es perfectamente válido. En un trabajo de compilación, en un trabajo somos periodístico. Somos las víctimas las que de pronto decimos, hay algunas licencias editoriales. ¿Por qué le pones título a mi denuncia? ¿Por qué la narras de ciertas maneras? ¿En tu caso cuál sería? En tu caso. En mi caso es que mi representación legal determina que es un texto en el que no fui consultada. Yo el primer contacto con Heidi lo tuve por ahí del 27 de enero, pero en realidad fue el 18 de enero que a través de Monse a mí me llega el libro, lo leo, y cuando ella me habla por primera vez el 27, yo le empezamos a platicar de qué ha sido este proceso, incluso fue, y ha sido porque hemos tenido un par de llamadas, de todo lo que esto ha implicado. Entonces, bien, pero no, en mi caso, la única postura que es puntual es que mi representación legal determinó que no fui consultada y que pone en riesgo el proceso y a nosotras. Cuando te refieres a que pone en riesgo el proceso, es el proceso por las órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición que hay contra Andrés Ruemer. Es correcto, me refiero al debido proceso. Es correcto. ¿Cómo va tu proceso específicamente, Itzel? Tú fuiste la primera que denunció con nombre y apellido con este video hace un año. ¿Cómo va tu proceso? Bueno, yo siempre digo que yo no fui la primera. Hubo 3 denuncias anónimas previas a la mía. Y fue la razón fundamental por la que yo salí a denunciar. Cuando tú te das cuenta y tienes este proceso de autorreconocimiento y tú te das cuenta que a alguien más le ocurrió exactamente lo mismo que te ocurrió a ti, en ese momento se frenó el mundo entero. Yo no salí a denunciar a Andrés, yo salí a buscarlas a ellas y ellas me salvaron la vida. El 15 de febrero del año pasado saco un video sentada frente a cámara diciendo, yo estoy segura que muchas mujeres se van a sumar a esta denuncia. Y había 2 opciones, que se sumaran o que no se sumaran. A partir de ahí, Montserrat Ortiz da la cara por su testimonio, que es la tercera denuncia anónima, deja de ser anónima y nos convoca a todas a caminar de la mano. Y por eso el libro para mí es un poquito lo de menos, porque quiero hablar de un proceso de 1 año que ha logrado, como bien saben, 4 órdenes de aprehensión, 5 solicitudes de extradición, y yo, personalmente, respondiendo, Lourdes, a tu pregunta, tengo un delito prescrito. No tengo acceso a la justicia. Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a hacer un esquema muy rápido. Estamos hablando de más de 100 denuncias, de solo 64 que han podido ser públicas, de solo 4 que se han judicializado como carpetas y que han logrado orden de aprehensión. ¿Más de 100 denuncias? Porque nosotros hablamos de 60 y tantas. 61 que son las ¿Por qué dices que son más de 100? Hay 61 denuncias que han sido públicas. Sí. Y bueno, pues todas las víctimas que han colaborado en la investigación y que tienen derecho a no revelar su identidad han sumado más de 100 denuncias. Bien. Entonces, justo, repito el esquema, más de 100 denuncias, de las cuales solo 60, 61, 64 han podido ser públicas, de las cuales solo 13 nos hemos presentado en fiscalía para denunciar. Y de esas 13, solo 4 han logrado, entre comillas, acceso a la justicia judicializando su carpeta y logrando una orden de aprehensión. ¿Qué significa esto? El esquema es terrible, Ciro. ¿Cuántas mujeres no tenemos acceso a la justicia? Yo no tengo acceso a la justicia porque a mí me retuvieron en Grupo Salinas, me dejaron salir de ahí al año 3 días, el día que mi delito estaba prescrito, y me dijeron, te damos la razón, Itzel, es terrible lo que está pasando. En ese momento me quitaron el derecho del acceso a la justicia, pero me dieron la voz de la denuncia. Recuérdanos en qué año fue esto. Ok, yo conozco a Andrés en Ciudad de las Ideas, noviembre 2019. En diciembre y en enero, pues había ahí no sabía ni cómo enfrentarme a lo que había ocurrido. En febrero empiezo a buscar a Grupo Salinas porque yo no podía ir a un MP o hacer una denuncia pública con
con mi abuelita, con mi hermana, con mi prima. Yo necesitaba hacer partícipe y tejer una complicidad. Es así como busco altos ejecutivos de Grupo Salinas, es así como busco a Jacqueline Loas. No me atienden sino hasta finales del año. ¿Quién es Jacqueline Loas? Jacqueline Loas es la directora está a cargo de la unidad de género de Grupo Salinas. Es decir, no fui a una instancia legal, pero sí recurro a una unidad de género para tener algún tipo de precedente dentro de la institución y que alguien diga, es cierto que ella está atravesando por esto. A partir de ese momento, mi denuncia en Grupo Salinas concluye en diciembre del 2020. Entonces me ocurre en noviembre de 2019, me aviento todo un año intentando visibilizar mi denuncia. En diciembre me dicen, tienes razón. Yo recibo un mail por parte de la unidad de género el 11 de diciembre del 2020. Ahí, una vez más, vuelvo a las vacaciones de diciembre y enero. Para esto, obviamente, ya había desaparecido toda mi información de redes. Ya le habían avisado a Andrés Roemer, ya le habían avisado al propio Ricardo Salinas Pliego, ya me habían ofrecido seguridad dentro de Grupo Salinas. ¿En qué momento te da confianza que te digan, no te preocupes, te vamos a poner a los guaruras de Ricardo? ¿Y en qué momento te da confianza que los guaruras te digan, no siempre nos mandan a cuidar a las chicas? Es decir, yo estoy corriendo. A ver, ¿eso es metafórico o eso te lo dijeron? Por supuesto que no es metafórico. ¿Eso te lo dijeron? Es correcto. ¿Te vamos a poner a los guardaespaldas, guaruras de Ricardo Salinas Pliego? Mira, en realidad no es metafórico y tampoco creo que se centre ahí la argumentación. Sí. Cuando yo estoy... Porque además fue una cuestión de privilegio poder tener acceso a 2 altos ejecutivos que Andrés difama en un audio, ¿no? ¿Por qué? Porque son amigos de la familia, lo narra Time en un artículo muy bien narrado, Time Magazine, ¿no? Sí. Entonces, es que yo tengo acceso a estos 2 altos ejecutivos de Grupo Salinas que en algún momento agradezco su acompañamiento, son ellos los que me llevan a la unidad de género, no tienen por qué atenderme en un espacio en el que yo no he sido y supongo que no voy a ser empleada de Grupo Salinas. Entonces, pues aún así me abren las puertas de una unidad de género. Lo único que están haciendo es contenerme y yo lo único que estoy tratando de tejer una argumentación que me permita salir con un video en el que yo digo, estas personas están involucradas, lo que ocasionó que al par de horas Carmen Aristegui me llamara y me dijera de qué se tratara. No es lo mismo salir a decir yo denuncié en el MP con mi prima, que yo estuve dentro de la unidad de género, están al tanto los altos ejecutivos, está al tanto Jacqueline Loas. Y entonces me preguntan, ¿de qué estás hablando, niña? 1 año me costó. Y ahora con este proceso que el tuyo ya prescribió, el de Monse y otras 3, entonces estarían, esos sí vigentes y por eso se giraron las órdenes de aprehensión contra el señor Andrés Roemer y estas 5 extradiciones ya que suman igual para traerlo de Israel. ¿Qué viene, Itzel? ¿Vas a mandar tú una carta o ya mandaste una carta a la UNESCO? Otra vez sería la segunda carta que tú mandas a la UNESCO sobre este caso. Es correcto. Lo más importante de mencionar a 1 año de la denuncia es la impunidad y la complicidad, ¿no? Mi delito está prescrito en este esquema de 164, 13 y 4. No tenemos acceso a la justicia. Yo no voy a permitir seguir en condiciones de vulnerabilidad cuando la UNESCO es cómplice, cuando está a punto de salir un artículo por el que hemos trabajado muchísimo de mayores cómplices involucrados en instancias grandes y no tengo acceso a la justicia. Le estamos exigiendo al Estado mexicano las legislaciones necesarias para que se retire la prescripción al delito de abuso sexual. Porque el momento en el que nos abran la puerta a la justicia, las mujeres vamos a saber que sirve de algo denunciar y empezarán a caer a cuentagotas esas 100 denuncias. Lesa humanidad, que no prescriba. Por supuesto que no prescribe el delito. Referente a la carta que hice llegar ayer a la UNESCO, yo hago llegar una carta en febrero del año pasado y una de nuevo ahora, este 15 de febrero, donde
En resumen, después de mencionar la complicidad ahí dentro y que pronto va a salir a cotejarse con transparencia y una serie de investigaciones que nos han acompañado y que agradecemos en todo este proceso, al final de la carta digo, como mexicana y como víctima de violencia sexual, le exijo a la organización que usted representa, dirijo la carta a la directora general de la UNESCO, una explicación pertinente sobre esta situación, sobre la complicidad ahí dentro, ¿no? Sería lamentable asumir que instancias internacionales puedan tener personal coludido con el presunto culpable, sean partícipes del abuso de poder, soslayen la violencia de género, no se sumen a la voz de la denuncia, asuman que por ser un organismo intergubernamental no pueden hacer frente a la justicia y nos dejen solas en un proceso que seguiremos enfrentando hasta el digno final. Somos muchísimas las mujeres que nos sometemos a los protocolos designados. Trabajamos ante las autoridades de nuestro país, recibimos denuncias internacionales que acusan a exactamente el mismo violentador. Y no permitiremos seguir en condiciones de vulnerabilidad frente a la complicidad indignante que dicho sujeto ha logrado tejer. Entendemos el desencanto, la frustración jurídica que has expresado, pero hicieron pedazos a Andrés Ruemer. Y justo eso te lo quería comentar ayer. Pedazos a Andrés Ruemer. Yo no hago pedazos la vida de nadie. No, pero el movimiento de ustedes, el movimiento de ustedes, no, yo no lo digo, no estoy haciendo un juicio de valor. Hablo de las consecuencias que tuvo el acto que de alguna manera tú iniciaste o que tú continuaste después de 3 denuncias anónimas. Me gustaría preguntar la vida de cuántas ha destrozado Andrés. Sí, eso puede ser otra cosa. Pero en términos de causa-efecto, Itzel, Andrés Ruemer no solo está derrotado, Andrés Ruemer está destruido. Creo que hoy su única esperanza es evitar que lo traigan a una cárcel. ¿En qué se va a reinsertar ese señor? Señor que nosotros, por cierto, yo en mi caso conozco desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Pues estamos... Lo hicieron, si ese no era el objetivo, no lo sé, pero el tipo está destruido, está destrozado. El objetivo es la justicia en un país con altos índices de violencia e impunidad. Repito, nosotras no destrozamos la vida de nadie, peleamos por la dignidad. Es lamentable estar de este lado y recibir como una especie de call center que no saca, pero sí recibe muchísimas llamadas al día y que todas ellas me cuenten por primera vez cómo fueron violentadas. Que una de ellas me invite a un café después de leer 64 denuncias públicas y en un mapita me dibuje: esta niña se refiere al rincón de esta casa, esta niña al rincón de esta casa, esta niña... Y a lo que me refiero, perdón, y entiendo el dolor. No es la primera vez que tenemos a una persona, a una mujer o a un hombre en situación como la que pasaste tú. No me refiero a eso, sino al resultado de una acción. Y si el resultado de esa acción era exhibir a Andrés Ruemer, fue tremendamente exitosa. Si era arrinconar a Andrés Ruemer, fue tremendamente exitosa. El objetivo... Ya si llevarlo ante la justicia y la cárcel, pues ya ahí ya depende de tratados internacionales y demás. Tenemos que hacer una pausa. Claro. Si nos puedes esperar unos momentos para concluir esta charla. Y yo me quedo además con la pregunta, bueno, ante el cuestionamiento que haces con el libro de Heidi Pusher se pronuncia, que estuvo ayer aquí con nosotros. ¿Queda nada más en una expresión pública o vas a tomar alguna medida para que en una siguiente edición se retire estos cuestionamientos? Vamos a hacer una pausa. ¿Hacemos pausa? Hacemos una pausa y regresamos aquí por la mañana. Bueno, pues concluimos esta charla, porque ha sido una charla, y escuchando el testimonio de Itzel Schnaz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Es muy difícil en un caso así usar el término éxito, pero el movimiento que empezaron y que para nosotros de alguna manera empezaste tú hace un año en contra de una persona. Que sabemos que esa persona simboliza muchas cosas más, del acoso, del abuso contra las mujeres, de toda una cultura. Ese movimiento fue brutal, y aquí sí uso la palabra, brutalmente exitoso.
Ese tipo, ese personaje, ese señor Ruemer, está destruido. Más allá de cuáles hayan sido las motivaciones legales, jurídicas, morales, éticas, humanas de ustedes en los hechos, fue brutalmente El movimiento exitoso. ha sido brutal, contundente y exitoso. Sí. Pero yo no me atrevo a celebrar un éxito cuando sé que las 4 mujeres que sostienen las 4 órdenes de aprehensión están en riesgo y están siendo amenazadas. ¿Qué sigue entonces, Itzel? ¿Qué viene para ustedes? Yo le exijo al Estado mexicano la incidencia en la legislación necesaria para pelear porque quiten la prescripción al delito de abuso sexual. Eso es para mí. Por lo demás, siguen siendo las negociaciones del Estado en general e internacionales para traerlo a México y seguir con el debido proceso. Sí necesitamos una colaboración perfecta e impecable de cada una de las instancias. Sí. Necesitamos revelar la complicidad. Nos preocupa mucho la complicidad. ¿Están bien acompañadas jurídicamente? Estamos muy bien acompañadas. Bueno, en realidad hay 3 representaciones legales hasta ahora. Nosotras somos representadas por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Jimena Ugarte logra la primera orden de aprehensión y estamos... pues no celebrosas, como tú dices, más bien. No, yo no dije celebrosas, yo dije que fueron brutalmente exitosas. Y frente a la batalla. Yo no hablo de motivo de celebración. Esa es la verdad. Estamos angustiadas y frente a la batalla. Respecto al libro, que fue la razón por la que me abren la puerta y me convocan, yo estoy segura que mi representación legal y nosotras no queremos tomar ningún tipo de acción legal. Entendemos el esfuerzo genuino, que además fue un esfuerzo de compilar y trabajar para sumarse a la denuncia. Muy bien. Solo nos deslindamos de la responsabilidad de las consecuencias porque no fuimos parte. ¿Y sobre el libro? Eso lo ¿Qué le pides a Heidi y a la editorial Grijalbo? Bueno, la verdad es que sí me gustaría que mientras la representación legal determine que sea un texto que nos ponga en riesgo, pues que no sea un texto que se distribuya. Ya se está distribuyendo, lo sabes. Sin embargo, eso definitivamente lo contestará mi abogada. Pues esperar entonces, Itzel, con lo que venga, con estas órdenes de aprehensión, con las denuncias, sobre todo las que dices, si siguen cayendo de estas 64 que se han hecho públicas, si se siguen sumando más a estas 4 que ya están judicializadas. ¿Ustedes qué opinan de esto que, pues, las declaraciones, la información que ha hecho Relaciones Exteriores respecto a las solicitudes de extradición del señor Romer? Bueno, en realidad no tenemos acceso a esta negociación de Estado, sin embargo estamos muy pendientes de lo que ocurre y, como decía yo, pendientes también de la complicidad. No sé si sea en Secretaría de Relaciones Exteriores, esa investigación está corriendo, en la UNESCO ya le estamos revelando, sin embargo, como digo, lo único que pretendo es un trabajo impecable del Estado mexicano y una colaboración internacional para la extradición del sujeto. Gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Itzel Schnaz, gracias por estar con nosotros, gracias por todo lo que dijiste aquí esta mañana. Muchísimas gracias a la audiencia. Gracias, Itzel. Son las 9:05, hacemos pausa, volvemos. Bueno, Lourdes Mendoza, Ciro Lourdes Mendoza, saludos a Lourdes. Saludos, muy buen texto hoy sobre muy Santa buen Lucía, texto, muy recomendable. En el Financiero. Están saboteando el aeropuerto de la Ciudad de México con una interesante hipótesis sobre cómo se está complicando, pues no por falta de capacitación la operación de los vuelos, sino intencionalmente haciéndolo complicado, pues quizá para obviar algún problema inexistente generado por alguien en la administración federal y pues simplemente decir ese aeropuerto no puede ser operado, ¿no? Medio olvidada la Terminal 1, avejentada, da tristeza pasar por ahí, en fin. Pero esto es genial, Ciro, ahí te va. Es un tuit que acaba de poner hace un ratito y dice... Lourdes Mendoza. Ya no tenemos problemas para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, o bueno, de México. Ya hay señalamientos, no caminos, pero por algo se comienza. Y es Reforma, en la parte alta, donde hay un letrero donde dice Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tome Reforma. AIFA, Paseo de las Palmas. Entonces ya desde ahí está el letrero, Ciro. Ahí vamos. ¿No? Y todavía le escribo, y le digo, ¿es en serio? ¿Es broma? ¿Es un meme? No, es en serio, lo acabo de tomar. Y efectivamente, si usted quiere ir al aeropuerto de la Ciudad de México, baje por Reforma. Ahí dice. ¿Quiere ir al aeropuerto Felipe Ángeles? Pues váyase por Palmas. Por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza. Marco Silva, empiézale por Palmas, ¿no?
Muy bien, saludos a Lourdes Mendoza. Bueno, vámonos hasta Tijuana con nuestra compañera Rocío Galván, porque el presidente ha anunciado en la gira de esta semana, uno de los puntos es Tijuana, y donde pues entendemos hay alguna inquietud por parte de los periodistas, y con razón, de ver si se manifiestan, si no se manifiestan, qué le dirían al presidente después de 2 asesinatos por lo pronto de compañeros que ha habido en este año. Rocío, te escuchamos, buen día hasta Tijuana. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, yo y Manuel, los saludo con gusto. Pues mira, hay planeado de alguna manera por parte del gremio periodístico manifestarse mañana, tanto la parte exterior de lo que va a ser. Perdón, Rocío, vamos a tomar la línea para poder limpiar la comunicación y poder escucharte con claridad. Bueno, pues está eso. Muchísimas gracias por sus comentarios, por todo lo que nos dicen, por supuesto que todo lo que está pues volando en las redes sociales, ¿no? Ya la respuesta, pues sí, la respuesta que dio Ciro hace un rato a esto que decía el presidente temprano, que no le cuelguen, que si te ibas de imagen, que no se lo cuelguen ahí, decía el presidente. No, pues ya explicó Ciro perfectamente bien en la mañana el tema de una discusión editorial con Grupo Imagen. Muchas gracias porque nos lo envían una y otra vez, está difundiéndose a través de las redes, más bien de los WhatsApps de compañeros periodistas. Es la posición que dio Ciro y pues ahí está el audio de este programa de muy temprano. Eso, muchas gracias. En un rato más, Ciro, en un rato más hay que aprovechar nada más para decir esto, porque pues dentro de toda la información de la revocación de mandato, la Secretaría de Gobernación ha convocado hoy, por supuesto, el INE, para que hoy se inicie la impresión de la papeleta para la consulta ciudadana con motivo de la revocación de mandato, así que ahí van a estar Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, estará el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteradas reuniones han tenido ellos, así que pues a partir de ahorita, 9 de la mañana, en Talleres Gráficos de México, ahí se va a comenzar precisamente la impresión de estas boletas para la revocación de mandato. Rocío. Estamos contigo de vuelta, Rocío, a ver qué tal. A ver si ya me escuchan. Ya, muy bien. Mucho mejor. Ahora sí, venga, por favor. Los saludo con gusto, Ciro, Manuel, y les informo que el gremio periodístico en Baja California sí tiene planeado manifestarse mañana con la visita presidencial. Tenemos entendido lo siguiente: algunos de nuestros compañeros van a entrar a la mañanera, van a preguntarle al presidente respecto a lo que él incluso ya había anunciado, ¿no?, que mañana va a dar un informe sobre el asesinato de Lourdes Maldonado López. Y en la parte exterior, otros de nuestros compañeros van a manifestarse pidiendo justicia en estos 2 asesinatos que nos afectaron aquí en Tijuana. Los que no vamos a poder estar allí porque estamos conduciendo programas, nos vamos a poner una playera también pidiendo justicia, ¿verdad? Somos varios compañeros que estamos al aire, entonces desde nuestros espacios vamos también a hacer esta protesta simbólica. Y bueno, lo que manifiesta el gremio es gran inquietud por el avance de las investigaciones. Como ustedes saben, en el caso de Lourdes Maldonado se les vinculó a proceso a los 3 detenidos, pero va a ser hasta agosto cuando se celebre otra audiencia, porque el Ministerio Público pidió 6 meses para terminar la investigación. En el caso de Margarito Martínez Villaseñor no se ha dado a conocer nada, no se ha dicho más que sí van muy bien, que están sobre los responsables del asesinato, pero el fiscal la semana pasada, Iván Ricardo Carpio, nos canceló 2 veces rueda de prensa, entonces pues no ha habido ningún reporte directo al gremio. Y bueno, hace 2 días se manifestó también el gremio frente a la Fiscalía General de la República pidiendo que se haga justicia. Eso es más que nada la situación, pedir justicia y que se sepa quién mató a Lourdes Maldonado y a Margarito Martínez Villaseñor. Ahora, veremos en todo caso de qué se trataría si es que tocan el tema de Margarito Martínez, que efectivamente lo dices bien, Rocío, pues el fiscal simplemente se ha cerrado la fiscalía. Y en el caso de Lourdes Maldonado, pues ya vimos el informe la semana pasada. No sé si vaya a haber alguna actualización el jueves o les van a recetar una repetición de lo que ya vimos. Pues es lo que también nos preocupa, porque bueno, si el Ministerio Público ya pidió esta ampliación de 6 meses en la investigación, pues no sé qué más pueda decirse. Un medio muy reconocido aquí en Tijuana, Z, y también a nivel nacional, publicó que los asesinos están vinculados a un grupo de narcotraficantes y que cobraron $5,000 por asesinar a Lourdes, pero nada se sabe sobre la autoría intelectual y quién contrató, quién tiene poder económico para pagar $15,000 para asesinar a nuestra compañera. Bueno, pues buena jornada
mañana, entonces, la que van a tener es Rocío en Tijuana, tiempo del Pacífico. Sí, que por cierto serán, me imagino, a las 7, a las 9 de acá. 9 tiempo sí, de México. Así es. Va a ser 7 de la mañana hora local y tenemos 2 horas de diferencia con ustedes. Bueno, pues estamos en comunicación, estaremos en comunicación para mañana. Muchas gracias, Rocío Galván, Grupo Fórmula, Baja California, Tijuana. Saludos a todos por allá. Fuerte abrazo. Gracias, gracias, Manuel. Saludos. Bueno, pues y ya hice nada más de chismos, ahora que anduve en California, Ciro, hasta Los Ángeles. ¿Estabas en California? Sí, señor. Con la razón. 950 de amplitud modulada lleva la señal de Radio Fórmula hasta allá. ¿Y nos escuchaste? Claro que sí, señor. ¿Qué dijimos? Pues muchas cosas. Te las puedo decir de memoria, pero ¿sabes qué? Me viene la pausa encima. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. No le cambie. .24, Sofía. Ciro, en Palacio Nacional el presidente había dicho que iba a tener una conferencia corta porque, como ya decía Manuel, se va a Santa Lucía, dijo que a las 8:15 iba a terminar la conferencia, pero se entretuvo respondiendo preguntas de una reportera de Contralínea, le respondió varias preguntas, hizo varias respuestas largas y después, antes de irse, se dio la palabra una vez más al reportero Rodolfo Montes y esto fue lo que pasó cuando le preguntó. Par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de compañeras y compañeros periodistas que se manifestaron no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. En función de ello, presidente, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente. Muchas gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que manifestarse y nuestro respeto, y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. Nada más, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. Bueno, y eso a nadie está acusando ni a este gobierno, ni al anterior, de matar periodistas. Pero lo que se reclama es eficacia en la acción de gobierno, empezando por el principio básico de todo Estado, que es garantizar la seguridad y la vida de sus habitantes. Eso es lo que se le reclama a este presidente, como se le reclamó a Enrique Peña Nieto, como se le reclamó en aquellos diálogos, especialmente en aquel gran movimiento de víctimas de Javier Sicilia, como se le reclamó al presidente Calderón. Claro. ¿No? Buen mensaje de Rodolfo Montes, el querido Negro Montes, claro,
con quien tuve el gusto y la alegría de reportear juntos hace muchos años. Nos tocaba cubrir campañas electorales ahí en el norte del país. Y bueno, y el presidente, y bien por las palabras del presidente, tenemos la obligación de proteger y de garantizar la seguridad, no de los periodistas, o no solo de los periodistas, de todos los mexicanos. Y eso es lo que le exigimos a este gobierno. Y fue lo que le exigimos, con mucho conflicto y con consecuencias profesionales, al gobierno de Enrique Peña Nieto, y fue lo que le exigimos también con mucho conflicto al gobierno de Felipe Calderón. Eficacia. Este país tendrá seguridad y podrá decir que es un país seguro, no cuando baje la cifra que presenta cada mes la autoridad de que bajaron 3%, 7% tales delitos, sino cuando los ciudadanos, la mayor parte, e idealmente la totalidad de los mexicanos, puedan tener una vida diaria, una vida cotidiana, sin la amenaza del robo, del secuestro, de la violación, del asesinato. Cuando cambie la vida cotidiana de los mexicanos, entonces diremos que vivimos en un país seguro. Dicen, es que eso es imposible, eso nunca ocurrirá. Eso ocurre desde hace muchos años en Mérida, Yucatán. Eso ha ocurrido en ciudades grandes por momentos. Eso lo vivimos, no en su totalidad, pero algo de eso vivimos en la Ciudad de México en el 2009, el 2010, el 2011, el 2012. Empieza a cambiar una realidad cotidiana. ¿Por qué? Porque la autoridad se empieza a hacer cargo del problema y da resultados. Esto no es un asunto de qué tantas ganas le echamos, qué tanto dinero ponemos, qué tantos soldados o policías incorporamos a las tareas de seguridad. Es un asunto de eficacia. Nadie está acusando al gobierno del presidente López Obrador ni a los gobiernos anteriores de mandar matar periodistas. ¿Tú habías oído eso? No, hombre, no. Nadie. Nadie. No. Sí se les señala, critica, cuestiona y exige que den resultados, no que le echen ganas, no que se reúnan a las 6 de la mañana a trabajar, que den resultados. ¿Para qué? Para que los mexicanos tengan una vida diaria, una vida cotidiana, sin las angustias con las que tenemos que vivir. Pues sí, y entiéndolo cuando lo plantea Rodolfo en el tema de policías municipales, policías estatales, cuando están inmiscuidos, por supuesto, en el levantamiento, en la desaparición de periodistas, me queda perfectamente claro. Creo que a eso se refiere con servidores públicos, pero pues como el presidente de la República piensa que servidores públicos, el único del país es él, pues lo personaliza todo, ¿no? Creo que nadie, como bien dices, nadie lo ha responsabilizado del asesinato, nada más faltaba, ¿no? No, tiene que ver con los funcionarios en los estados, ¿no? Del cargo que se hacen funcionarios públicos que han participado precisamente en el levantamiento, en la desaparición y en el asesinato de periodistas, ¿no? Y como bien dicen, ¿no?, abogados que nos escriben, abogados siempre muy atentos al programa, es aquí nos tiene que preguntar si el periodista estaba relacionado o no con el narco. Primero que se investigue y después que se diga, ¿no? Pero por la salida ha sido por años recientemente decir, claro, algo estaban tenía metidos. Que ver con el narco. ¿Sabes qué? Era mensajero de tal y resulta que ya no más sabe sus mensajes sino del grupo contrario y por eso lo mataron. Entonces lo merecía. Descanse en paz, a lo que sigue. Pero ya le informamos a la familia, ya le informamos a la empresa, ya para que no haya problemas, etcétera. Y eso lo hemos escuchado por años. Y en esta ocasión, perdón, pues parece que no es muy diferente, ¿no? Ahí está el caso de Lourdes Maldonado, ¿no? Aparentemente dicen, entonces, ahora un tema que tiene que ver con el narcotráfico. Bueno, pues entonces a lo mejor se les atravesó en un mal momento, no que estuviera involucrada, se les atravesó en un mal momento de denuncia y la mataron. Bueno, pues se lo ganó. ¿Qué más, Sofía, antes de ir a pausa? Dijo también el presidente que hay que proteger a todos, pero no usar estos lamentables hechos para atacar al gobierno. Y dice que pues lo único que pide es que le den derecho de réplica porque dice que ni modo que porque es el presidente no puede salir a hablar, dice. ¿Qué tiene que ver eso con que maten a un periodista o que hayan matado a 5 periodistas en lo que va del año? En fin. ¿Qué más?
Bueno, pues ya decíamos entonces nada más lo que está pasando ahorita, no sé si está en las redes sociales, ya no sé si alcanzamos a poner un poco de lo que transmite la Secretaría de Gobernación sobre este inicio de la papeleta para la consulta de revocación de mandato de aquí al día 10. Bueno, pues igual ya no alcanzamos a ponerlo, Ciro, pero eso, insistir entonces, la reunión del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano no será hoy, se pasa para el fin de semana, lo que nos decía ya Dante Delgado, en lo que tiene que ver con la agenda, y bueno, pues vamos a ver un rato más qué se puede decir de lo que el presidente va a hacer en el aeropuerto Felipe Ángeles, que fundamentalmente tenga que ver con el tema. ¿Ya se fue para allá? Sí, ¿O es al mediodía o qué? No, va a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Según ¿No va a desayunar? Se va en helicóptero, ¿no? O como nosotros, se va a comer un sándwich. No, justo por eso había dicho que... No creo, Ciro. Justo por eso había dicho que sí iba a ir. Él es de grasa, de carbohidratos, ¿no? Por eso luego le anda fallando el colesterol, ¿no? Pero bueno. Sí, por eso dijo que sí iba a 8:15 para que le diera tiempo de desayunar y irse con calma. Entonces poco después de un poquito antes de las 9 de la mañana que ya se iba, dijo, bueno, ya me voy porque nada más me va a dar tiempo de tomarme un café antes de irme a Santa Lucía, pero pues finalmente es una supervisión cerrada, digamos, no hay medios, va a estar de 10 a 2, entonces igual si llega un poquito tarde, no pasa nada. No lo van a Bueno, y Donovan Carrillo llegó a la Ciudad de México, vuelo largo de lo que se reporta, Beijing, París, Madrid, nuestro México. patinador. Ya llegó nuestro patinador a México, pues muy bien recibido aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, Donovan, y pues qué bueno, felicidades por su trabajo ya en Beijing. Se guardó un minuto de silencio los periodistas. Después, ya que se había ido el presidente, ya que habían cortado la transmisión, los periodistas que estaban ahí guardaron un minuto de silencio, incluso alguien gritó, nos queremos con vida por ahí. Muy bien. Pues vamos a pausa. Ya vamos, Ciro. Bueno, sí, vamos a pausa. Vamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, vamos con la información. Hoy no se realizará la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano para elegir a sus candidatos para las elecciones de junio, confirmó a por la mañana Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. La reunión que se tenía prevista para hoy se movió para el fin de semana y ahí el partido elegirá a los candidatos de Quintana Roo y Durango. A un año de mi denuncia contra Andrés Roemer, no tengo acceso a la justicia porque el delito prescribió. Le exijo al Estado mexicano que realice las legislaciones necesarias para que se retire la prescripción de los delitos sexuales y proteja a las víctimas de violencia, aseguró por la mañana la bailarina Itzel Snash. Dijo que ella y Montserrat Ortiz se deslindan completamente del libro sobre Andrés Roemer que escribió Heidi Pucher, ya que no fueron consultadas para escribirlo y además pone en riesgo a las víctimas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, analiza la respuesta que le dará a la carta que envió el presidente López Obrador, en la que consulta si puede dar a conocer los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 35 centavos. Bueno, ¿qué momento se vivió hace, media hora ahí en Palacio Nacional? Sabíamos que un grupo de periodistas pensaban de alguna manera expresarle al presidente López Obrador ahí en Palacio Nacional, ahí en la mañanera, una reflexión parecida a la que expresaron ayer otros periodistas, especialmente en Cámara de Diputados, también algunos lo hicieron en el Senado, y esto concluyó con unas palabras que uno de los reporteros más experimentados que cubren con regularidad las mañaneras, Rodolfo Montes, para nosotros, para quienes lo conocemos desde hace tiempo y lo queremos, Rodolfo el Negro Montes, le dijiste todo lo que le querías decir al presidente López Obrador. Rodolfo, ¿cómo sentiste la respuesta del presidente y qué es lo que viene para el 5 de marzo en San Cristóbal de las Casas? Un gusto, Rodolfo Montes, buen día. Ciro, muy buenos días, te saludo con todo mi afecto, con todo mi aprecio y admiración, y también le mando un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas de Grupo Fórmula. Ciro, pues es una acción que tomamos en consenso la mayoría de las y los periodistas que solemos cubrir la
las mañaneras en Palacio Nacional. Desafortunadamente, pues no estaban la mayoría de ellos porque muchos mandaron suplencias porque viajan al norte del país con el primer mandatario. Sin embargo, hubo esa solidaridad con Oscar Zúñiga, reportero tuyo, y con muchos otros camaradas, periodistas, hombres, mujeres de diversos medios de comunicación convencionales y también de redes sociales. Pues platicamos desde temprano, 4:30 de la mañana, quienes llegamos a formarnos para tener acceso a Palacio Nacional, pues los sucesos, la gallardía de nuestros compañeros y compañeras en la Cámara de Diputados y en el Senado para manifestarse y gritar a los cuatro vientos: nos queremos con vida, Ciro. Ese es la situación o el punto fundamental, el objetivo central de haberle dicho al presidente. Lo hicimos a través de mi persona, con todo el respeto a la investidura y a su persona, que nos íbamos a abstener de formularle las preguntas que solemos hacerle en las mañaneras. Creo que la respuesta del presidente fue empática, manifestó su solidaridad, su respeto y apoyo al gremio periodístico, y en ese sentido, Ciro, auditorio, pues también viene un encuentro importantísimo el 5 de marzo en San Cristóbal de las Casas, ahí en la Universidad Autónoma de Chiapas, precisamente organizado por el gremio periodístico chiapaneco y de manera muy particular pues de los hijos de Freddy López Arévalo, que fue asesinado de manera cobarde el 28 de octubre, y así también se lo planteé en su momento al presidente de la República en una mañanera. Nos están matando, Ciro, nos están matando. Los tiempos del mecanismo, yo lo he dicho, no son los tiempos del periodista. El mecanismo de protección. El mecanismo de protección del gobierno federal para periodistas está desfasado. Necesitan dotarle de mayores facultades. Necesitamos tener injerencia en este mecanismo, porque hoy en día quienes están ahí adentro, con todo respeto a su perfil profesional y técnico, no hay empatía. Ciertamente pueden decir que están haciendo su mejor esfuerzo, pero estamos a la suerte de quienes hoy en día nos están asesinando, y sin duda, y ellos tienen este registro en la Secretaría de Gobernación, ahí con el subsecretario Alejandro Encinas. La mayoría de los asesinos son servidores públicos, ni siquiera forman parte de los cárteles de las drogas, quienes nos están privando de la vida, Ciro. Y bueno, ese es el afán del encuentro en San Cristóbal de las Casas. 5 de marzo. La manera de ver cómo podemos contribuir con el Estado mexicano, precisamente pues para intentar contener esta ola de asesinatos en contra de nuestro gremio, querido Ciro. Bueno, pues estamos atentos. Muy conmovedoras tus palabras. Fue muy conmovedor, más que conmovedor, estremecedor lo que hicieron ayer reporteros, camarógrafos, fotógrafos en la Cámara de Diputados, en el Senado, y lo de esta mañana también. Luego guardaron un minuto de silencio al terminar la conferencia, y pues muy atentos a ver qué sale, qué queda de este encuentro del 5 de marzo en San Cristóbal de las Casas. No tanto la convocatoria y quién asiste y lo que se dice ahí, sino qué queda. Está empezando en realidad un movimiento con todas las diferencias que se pueden dar en el gremio periodístico. Creo que eso es lo relevante, Rodolfo. El evento va a ser muy importante, pero lo que quede después, eso es lo fundamental. Eso es lo que tenemos que trascender. Tenemos que trascender este encuentro ahí en San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas. En su momento, pues, esta entidad sureña del sureste mexicano ha sido también muy dañada, muy afectada. Ahí está el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí. Ahí están las comunidades indígenas maltratadas, abandonadas, y bueno,
Ciro, pues muchas gracias. También una cordial invitación a que estés también con nosotros, que nos acompañes. Gracias, Rodolfo. Te mando un fuerte abrazo y me entero que le diste clases a un reportero que ahora trabaja con nosotros. Qué monstruos creaste y te quiere mandar un saludo. Negro Montes, soy Humberto Padilla. ¿Te acuerdas, güey, cuando me diste clases en Acatlán? ¿El que no aprendió nada? Porque recuerdo que tú me decías, querido Humberto, negro, yo me están ofreciendo trabajo en un medio nacional. Y dije, vete a volar de aquí, solo tráeme tus notas, déjame leerte. Y yo te felicito porque estás haciendo un trabajo excepcional, muy singular, con tus crónicas que estás narrando la tragedia que se vive, por ejemplo, en Fresnillo, en Zacatecas. Somos periodistas 4x4, todo terreno. Y sin medias tintas andamos, Humberto. Yo te abrazo con todo mi cariño y esperamos verte en San Cristóbal de las Casas, por favor. Fuerte abrazo, Rodolfo. Yo a ti un abrazo, negro. Fuerte abrazo. Suerte. Fuerte abrazo. Y hablando de tus crónicas todoterreno, hace la semana pasada, ¿no? Lunes, martes, miércoles, presentamos tu recorrido por poblados de Zacatecas, de Fresnillo y de Jerez. Sí. Y mira cómo siguen las cosas una semana después. Ayer anoche presentamos la crónica del velorio, otra vez, de muchachos secuestrados, levantados en territorio de Zacatecas. Sí, la marcha de Zacatecas es una que se toca al ritmo de sus masacres. Cuando llegué a platicar lo que había visto la semana antepasada, coincidió con dos asesinatos tumultuarios, uno en Fresnillo y otro en Pánfilo Nateras. Este fin de semana, el sábado, un grupo de 5 muchachos, 3 varones, 2 niñas, fueron de copas a un bar de Zacatecas, en donde uno supone que la vida no está tan intranquila como en Fresnillo, pero fueron extraídos de ahí, o ya habiendo salido de ahí, fueron subidos por la fuerza a una camioneta y llevados a un poblado que se encuentra al sur, a unos 40 minutos al sur de Zacatecas, que se llama Francisco R. Munguía, aunque las personas de ahí le dicen al pueblo en el que viven Nieves. Y todas las personas que viven alrededor es Nieves. Entre paréntesis, está muy cerca de Ojo Caliente, que es de donde eran originarios 5 de los 6 sujetos asesinados y colgados en una bodega en Pánfilo Nateras. Así que una cosa, por razones de espacio, por razones de crimen, por razones de tiempo, tienen relación una con otra. La Fiscalía reconoció a las víctimas en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, como cuando el 6 de enero le aventaron al gobernador David Monreal 10 cadáveres a las puertas de su oficina. No ha tenido la oportunidad de decir que las personas asesinadas tenían antecedentes criminales, un poco así como de, bueno, sí los mataron, lo que no está bien, pero también se lo andaban buscando, que es el pretexto reiterado de la autoridad ante la tragedia. Estos 5 muchachos, 4 de ellos son estudiantes, 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 2 de la Tecnológica. Alexia Montserrat Ábrego Esqueda, de 25 años, encontrada muerta. Irving Cator Reyes, de la Universidad Tecnológica de Zacatecas, 21 años. Son personas en el inicio de sus vidas a las que sus familias, el Estado, ellos mismos, les han invertido todo para convertir para este momento. Muchachos universitarios con la vida por delante. Natalio Torres Valderas, 21 años, de la Universidad Tecnológica de Zacatecas. Luis Ángel Manzanares Cortés, 25 años, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y se mantiene con un paradero desconocido la 5ª persona que fue secuestrada o levantada, de las palabras a las que nos hemos vuelto, a la que nos hemos acostumbrado. La niña levantada, Valeria Landeros Calderón, de 24 años, no se le ha encontrado ni viva ni muerta. Entonces volvemos a Zacatecas, como de manera reiterada volvemos a Michoacán, como de manera reiterada. O a regiones del Estado de México, en fin. Sí. Por lo pronto, esta es la situación. Busqué información en el gobierno del Estado y en la Fiscalía. En ambos casos me enviaron un boletín de prensa de antier.
Sí. Hay una situación en la que a mí me parece que se quiere convertir a Zacatecas en una zona de silencio, en un lugar en el que los reporteros están cubriendo poco estos hechos de manera comprensible. O sea, yo creo que si haces un análisis de los periodistas asesinados, son personas que viven en los lugares en los que cubren y en donde les quitan la vida, porque es fácil ir detrás de ellos. Con razón, los reporteros zacatecanos están tomando con mucha cautela las cosas que ven alrededor. Y se entiende. Y a quienes tratamos de explicar Zacatecas desde fuera, lo que hay es un no toque en esta ventanilla, toca en la de al lado, y en la de al lado hay un cartel que dice no toque en esta ventanilla. Se cierra la información de las autoridades. Toca en nivel estatal, en la fiscalía y en el gobierno federal. La estrategia que en algunas ocasiones emplearon gobiernos en los tiempos de Felipe Calderón, que trató de aplicar el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando llegó. Pensaban que si sacaban las imágenes de violencia de los noticieros, en algo les ayudaría a enfrentar el problema de la criminalidad. Luego ellos mismos reconocieron su error. Si eso es la intención del gobierno de Zacatecas, de las autoridades de Zacatecas y del gobierno federal, es cerrar la información y pensar que con eso van a bajar las cosas. Híjoles, mejor que baje la violencia, que hagan algo efectivo, no este plan Zacatecas que quizá dé resultado en algún momento. Hoy que se echó a andar el 25 de noviembre. Hoy no se ve. Y están estos muchachos, están los de Panfilonateras, están los 10 cuerpos dispersos en Fresnillo, están los 3 policías asesinados. Los poblados abandonados, que tú creo que has retratado, cubierto, cronicado, aunque no me gusta el verbo, quizá como nadie, tú y nuestros compañeros camarógrafos. El silencio de esos pueblos abandonados es también el silencio de un gobierno que ante los hechos y por los resultados está ausente. ¿A quién conviene el silencio? Yo creo que a los criminales y a sus socios era el gobierno. ¿A quién perjudica? Pues a los ciudadanos. Como siempre, a la gente. Gracias, Humberto. Nos vamos, Manuel. Nos vamos, Ciro. Nada más registrar interesante lo que hizo Xóchitl Gálvez, la senadora Xóchitl Gálvez, allí en sus cuentas de redes sociales. Tanto que hace esto el presidente, lo hizo Xóchitl, exponer en su cuenta de Twitter a los senadores de Morena, del Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, de Encuentro Social, que estuvieron en contra, votaron en contra de discutir esto que se dio ayer en la Cámara de Senadores. Se construyó una réplica de la Casa Gris, de la casa donde vivió el hijo del presidente, el hijo mayor del presidente López Obrador. Quiénes son los senadores y senadoras que estuvieron en contra de discutir este problema de conflicto de interés. Y son los de Morena. Y son los de Morena, sustancialmente los de Morena. Están todos los nombres, por supuesto, en la cuenta de Twitter de Xóchitl Gálvez, del Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, de Encuentro Social, en fin. Y ahí queda registrado esta imagen que no les gustó nada. Pero pues ahí está, la Casa Gris. ¿Pero por qué no les gustó? Pues es el Senado. No sé, pues fue el Senado, ¿no? Es el Senado, sí. Me refiero a los que terminan siendo los afectados de esta crítica, ¿no? En fin, ahí está. Ahí queda esa imagen para el recuerdo. Gracias al equipo de Por la Mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásela muy bien.